cómo convertir ideas en startups, ¿no? Algo que ha sido un tópico en diferentes conversaciones, ¿no? Hoy en día las corporaciones, las empresas, incluso las empresas pequeñas, están viendo que para transformarse digitalmente tienen que usar otro tipo de herramientas, otro tipo de mecanismos. Entonces, convertir ideas en startups se está volviendo en una plataforma válida para lograrlo. Lo que vamos a proponer en este webinar, ¿no? Ahí está la pantalla, es cómo desde la experiencia que ya se tiene en startups, porque lo que vamos a ver en esos 60 minutos que vienen son casos de uso, metodologías que ya se están aplicando dentro de startups como caja negra. El corporativo no las conoce porque son propias de startups, pero que están impulsando la innovación a un nivel sin precedentes, ¿no? Entonces, lo primero de lo que quiero yo compartir es qué es ser en verdad una startup. O sea, ¿qué es? Aparte de la concepción que tenemos de un grupo de personas, normalmente jóvenes, aunque ahora ya el promedio de edades de un emprendedor de startup está en 35, 42 años. O sea, hemos ido creciendo en edad a medida que la madurez de la tecnología también ha ido avanzando. Y se sabe que una startup es un grupo de personas que con voluntad propia, con mucho empeño van avanzando. Pero, ¿qué es en verdad ser una startup, ¿no? Esperemos un segundito que quiero ver algo. Pero, ¿qué es en verdad ser una startup? Y es algo en lo que nos tenemos que detener con detenimiento, ¿no? Para ser una startup, no solamente tenemos que pensar desde el enfoque de tecnología, de innovación o de transformación, que son como que el piso en el cual se establece todo. Para ser una startup también hay que entender que es una unidad de ejecución rápida. Y una unidad de ejecución rápida quiere decir de que rápidamente el problema que tenemos enfrente lo tenemos que resolver con una solución que sea viable y sostenible en el tiempo. Viable desde el punto de vista de que tiene que activar un modelo de ingresos. Es decir, si yo pretendo resolver algo de última milla, pero resulta de que no tengo muy claro cuánto voy a cobrar, a quién le voy a cobrar y en qué momento le voy a cobrar, voy a tener problemas en el transcurso de la vida útil de este startup. Entonces, ejecutar rápidamente quiere decir, yo tengo la solución a un problema que he aterrizado mucho, tengo la forma como lanzarlo rápidamente, no como una app, pero de repente como un web service o de repente como una maqueta virtual y atraer clientes. Y ese feedback es importante. Una segunda teoría que se tiene con respecto a qué es una startup en verdad es que utiliza una validación directamente de los usuarios que quieren pagar por la solución, ¿no? Entonces, lo que les estaba comentando, ahí estamos. Entonces, lo que les estaba comentando, ¿no? La validación de una startup en términos de transformar rápidamente un pensamiento digital va hacia rápidamente conseguir usuarios que paguen. Yo colocaba un ejemplo hace un momento de, imagina que Ranza que quiere colocar un sistema de última milla eficiente. Es más, ni siquiera de última milla, de milla corta, que es hoy en día un término que se está usando, ¿no? La milla corta quiere decir, si tú vives en un edificio, desde la puerta de tu edificio a la puerta de tu departamento. Ya es un concepto diferente, ¿no? Entonces, si por ejemplo Ranza quiere aplicar este concepto de milla corta y ustedes tienen una solución para ello, antes de aventurarse a escalar rápidamente la solución corporativa, lo que se debería hacer es conseguir al menos 100 usuarios que paguen $1 por cada vez que ustedes a través de su plataforma les envían un producto. Y a través de ese pago ellos vean el valor que ustedes les están entregando. Entonces, es un aspecto muy importante que se tiene. Entonces, la validación de usuarios que pagan pasa a ser algo vital para el desarrollo de una startup como nosotros lo tenemos concebido. Y la alta usabilidad de la solución. Por ejemplo, si tú has desarrollado un código que puede resolver la última milla y una vez que ya has capturado el mercado es al que quieres llegar, te das cuenta que también con tu sistema de última milla, con tu plataforma, con tu código, puedes también resolver otras categorías, como por ejemplo entregar rápidamente un examen médico. Entonces tienes ya un mercado diferente, que son las clínicas. O por ejemplo, transportar eficientemente a una persona de punto A a punto B de la manera más segura. Ya no estás transportando objetos, sino personas.
lo que hace la alta usabilidad es, a medida de que va avanzando y va quemando milestones, lo que va viendo es diferentes aristas en las cuales también puede innovar. De hecho, es lo que está haciendo Rappi. Seguro han leído que Rappi ya está migrando su modelo de negocio y lo está diversificando, ¿no? Y ya no solamente está transportando rápidamente en delivery de punto A a punto B un comestible o algo que cabe en este tamaño, sino también está pensando en transportar personas, pensando en transportar ideas, conceptos, situaciones, momentos. O sea, están saliendo totalmente de la estructura tradicional porque saben que su plataforma lo sostiene y la puede ser viable. Entonces, cuando nos damos cuenta que una startup puede hacer mucho más que eso, revisamos de que va más allá de ser un código y se convierte en un ente vivo. Un startupper tiene esta casuística de que cada vez que se presenta un problema, lo aterriza, desarrolla una solución y cuando el problema cambia, al día siguiente también cambia la solución. No se complica mucho la vida. Entonces, un aspecto que a mí me llama mucho la atención cuando una startup propone una idea es que no usan mucho la palabra transformación digital. Pienso yo que la transformación digital es un término mucho más propietario de las compañías o de las empresas para formalizar procesos, lo cual es genial y está muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre transformar digitalmente algo y ser disruptivo con una startup para lograr una solución? He preparado aquí un cuadro que es un paralelo entre preguntas que se hacen en transformación digital, en espacios, en núcleos de transformación digital, con preguntas que se hacen para el mismo tópico en una startup, ¿no? Y lo primero es, por ejemplo, cuando estás en un grupo de transformación digital, te preguntas, ¿por qué necesito yo transformar digitalmente algo? ¿No? Y los equipos de innovación, los equipos ágiles, le dedican tiempo a preguntarse eso. O sea, ¿por qué, por ejemplo, este proceso comercial, o este proceso de operación, o este proceso de gestión, necesita ser transformado digitalmente? Voy a colocar un caso, recursos humanos. Recursos humanos tal vez desde 50 años no cambió nada. Siguió siendo la clásica formalidad de entrevistar a alguien, tabularlo y luego de la tabulación pasar a otra cosa. Si tú quieres preguntarte por qué transformar eso, es porque tal vez estás dejando ir prospectos interesantes porque no tienes la tecnología suficiente como para poder analizar millones, cientos de miles o miles de currículums a la vez. Hoy en día el Deep Learning te permite analizar en 15 segundos cerca de 10.000 currículums, extrayendo palabras claves. Pero cuando estás en una startup disruptivo, la pregunta no es ¿por qué necesito transformar digitalmente algo? La pregunta es ¿cuál es el problema que causa el mayor daño en la empresa? Es decir, tengo recursos humanos, pero recursos humanos no tiene el problema. ¿Cuál es el problema en verdad? El problema en verdad es que tal vez cuando se eligen las posiciones, el match con las funciones que va a realizar a lo largo de 2 años no es el mismo. O la evaluación de competencias no es la idónea para esta posición. Entonces, algo que hace la mentalidad de startup disruptivo es preguntarse cuál es el problema medular que tengo que resolver para avanzar. Entonces, ahí es una diferencia, ¿no? Otra pregunta que se hace en transformación digital es ¿qué se debe lograr para transformar? ¿No? Es decir, ¿qué tengo que haber yo logrado antes, en corto plazo, para yo transformarme? Aquí hablamos de presupuestos, de personas dentro del equipo de transformación digital o del equipo de ágil, desde haber elegido la metodología correcta. Hay diferentes aristas. Una startup se pregunta algo diferente. Dice, ¿cuáles son las mínimas características que tiene que tener mi solución? Es decir, yo voy a proponer una alternativa digital para resolver, por el ejemplo, cómo los proveedores del B2B le pagan a nuestra empresa, ¿no? En vez de emitir la clásica factura y pasar por el cheque y lo demás, yo voy a innovar en eso. Pero ¿cuáles son las mínimas funciones que tiene que tener esta plataforma de cobro ágil a mis clientes para que yo la lance? Entonces, en ese punto las preguntas son diferentes, porque te tienes que preguntar a ver, primero necesito saber la fecha de pago para yo poder entender cuánto dinero tengo que recibir por préstamo bancario para cubrir esta partida. Entonces son features que se van colocando dentro de la herramienta digital y lo más interesante, que los features van cambiando a medida que el problema va cambiando o a medida de que la implementación ya va solucionando el problema medular y van haciendo otros problemas vertientes, la solución también tendría que irse adaptando. Una tercera pregunta en transformación digital es
¿qué necesitamos para transformar? ¿No? Y ahí ya pensamos ya un poco más en el mediano plazo. Necesitamos que las gerencias estén a bordo, necesitamos que las direcciones de innovación trabajen todas en conjunto. A nivel de empresa también te puedes preguntar que si tenemos el presupuesto correcto para cada cosa, necesitamos hacer hackatones, es decir, una serie de formatos. Una startup se preguntará qué alianzas puedo yo tener con las entidades fuera de la empresa, el famoso concepto de Open Innovation, que me pueda a mí, sin mayor costo, sin mayor inversión, llegar a soluciones correctas, ¿no? Entonces es ahí donde empiezas a establecer alianzas con universidades, con ecosistemas en otros países, o incluso con estos formatos de emprendedores tecnológicos que tienen la solución y que pueden ser incubados dentro de tu empresa. El pensamiento de startup disruptivo siempre es: alguien fuera del startup puede hacer esto que estoy haciendo mejor, así que mejor evangelizo mi idea, lo subo a bordo y lo hacemos juntos. Entonces siempre es atraer. Una siguiente pregunta es: ¿qué cambios necesito yo para transformar? Pero los cambios que sean necesarios. Es decir, desde cambiar personas claves en el equipo, o tal vez desde cambiar metodologías que no han funcionado, o tal vez cambiar el producto que se ha venido trabajando en un Scrum desde hace año y medio, tal vez tengamos que decir cambiarlo. Una startup se pregunta algo mucho más simple, pero a la vez importante, que es: ¿qué tiene que cambiar en el contexto para que mi solución cambie? Por ejemplo, eres una empresa como AGE, por ejemplo, que ha tenido que resolver su problema logístico y usa una plataforma digital para eso. Eso pudo haber sido incubado in-house por su equipo de transformación digital. Pero luego una startup, cuando ve eso, dice: no, para que mi solución tenga mayor impacto y en vez de llegar a 1000 clientes, llegue a 100.000 clientes en 6 meses, lo que tengo que hacer es cambiar mi contexto. Entonces, no solamente voy a cambiar mi zona o mi territorio de influencia, también voy a cambiar hábitos en mi cliente final para que me tome. Y ahí viene mucho el tema de la educación de la startup como tecnología en su usuario final. El hacer las funciones muy intuitivas. Hacer eso hoy en día, que cada herramienta digital funcione como funciona TikTok. TikTok solamente necesita 2 clics y la herramienta funciona al 100% casi. Igual, hoy en día cada herramienta digital de startup es concebida como eso. Ya sea un sistema de cobros B2B, solo con dos iconos o con 2 acciones, con una acción de repente, ya debería estar haciendo yo el 90% de las funciones que mi solución debe entregar. Lo otro es qué paquetes de cambio deben formar parte de la ejecución de la transformación. Eso es lo que se piensa por el lado de la transformación digital. Paquetes de cambio se refieren a el largo plazo, es algo más corporativo. Hablamos de gobierno de datos, gobierno corporativo, hablamos de la eficiencia operativa que tiene la empresa y qué necesita cambiar para que la innovación avance más. En cambio, en startup se pregunta quiénes van a ser mis primeros clientes, los segundos y el resto. Los famosos early adopters primero, que son los que van a pagar cualquier precio por usar mi herramienta, a nivel de usuario me refiero, los que van a seguir a los primeros porque les ha gustado la herramienta y se han dado cuenta que hay un grupo de gente usándola, y luego el resto, ¿no? Que ya lo van a tomar porque es un must, ¿no? Todo el mundo lo hace. Es lo que pasó en el caso de Uber, que abrió el mercado, ¿no? Los primeros que usaban Uber fueron los corporativos que necesitaban llegar de punto A a punto B en el menor tiempo o necesitaban transportar valores. Luego vinieron aquellos que necesitaban ir a trabajar, que fueron los que siguieron, o aquellas personas que se sentían vulnerables en un espacio público y querían seguridad. Y hoy en día lo usa cualquiera. Hoy en día, cuando activas tu teléfono móvil, descargas WhatsApp, descargas Facebook tal vez, y descargas alguna aplicación que te permita movilizarte. Una última pregunta, que es de mis favoritas, a decir verdad, en esta diferencia entre transformación y startup disruptivo, es: en transformación digital, ¿qué secuencia se aplican los paquetes de cambio en el tiempo? Es decir, si tú tienes un equipo de transformación digital y tienen 3 proyectos hoy en día avanzando, tienen las líneas del tiempo, tienen los roadmaps y todo va bien. La pregunta es: ¿cómo se conectan esos 3 productos? Por ejemplo, si tienes una billetera digital, y si tienes una banca de consumo medio, y si tienes luego una opción para que tu historia de consumo te permita acceder a un hipotecario, son 3 productos diferentes que estoy elucubrando en este momento. ¿Cómo en la línea del tiempo se juntan esos 3 productos? ¿O no se juntan? Si no se juntan, eso es lo que hace una startup disruptivo. Una startup dice: ¿qué otros problemas puedo resolver
con esos tres productos? ¿Cómo los puedo integrar? ¿Cómo los puedo fusionar en un momento? Algo que hace muy bien un fundador de startup, y lo hace bien porque no le queda otra, ¿eh? Los fundadores de startups nacemos casi en la necesidad de no tener tiempo, de no tener dinero, de no tener gente. Algo que hacemos bien es preguntarnos qué otros problemas con el mismo código, con la misma solución podemos resolver. Entonces, eso hace un aspecto muy interesante seguir esta línea de comparación entre transformación digital y startup disruptivo. Ahora, una pista, una clave, un consejo. Ambos funcionan juntos. Es decir, todo lo que se hace desde las preguntas en transformación digital se complementan totalmente con lo que se hace en una startup disruptivo. De hecho, los primeros que lo probaron fueron los de Plin, que a partir de ya casos de uso o ya de temas avanzados de Yape, empezaron a ver dónde es que se podían ir conectando los productos. Entonces, sí hay casos de éxito en eso. Ahora me gustaría hablarles de cuáles son las metodologías que no son tradicionales que usa una startup para innovar. Personalmente yo me formé como startup en Dinamarca. En el 2013 salí de Perú con mi código de Deep Learning a Dinamarca y recibí una cantidad de lecciones en esos 7 años ya que tengo como startup. No solamente en el mercado escandinavo, sino también en el Báltico y luego en el estadounidense. Y es que hay algo llamado The Innovation Square, que es algo así como el mapa de cuadrados interactivos. No es la traducción literal, pero estoy tratando de encontrar el alma de esa esencia. Primero hay una metodología que tal vez todos conocemos ya, que es el Design Sprint, que es prototipa sin dinero, prototipa sin recursos, prototipa rápido, pero prototípalo ya. Y eso abre el apetito, es una primera metodología. Puedes usar bocetos, puedes usar POSITs, puedes usar cualquier herramienta que haga que tu prototipado salga y fluya rápido de dentro hacia afuera. Acá me voy a detener un poco. Siempre se dice de que la gente que trabaja en innovación abusamos mucho de los POSITs, de la sobredimensión del pensamiento, la sobreinnovación, ¿no? O el exceso del diseño dentro de la innovación. Algo que es importante es que si tú tienes una idea y la colocas en un POSIT, tienes la obligación de ejecutar y validar esa idea en el término de la distancia. Así sea que tengas que preguntarle a 10 personas en tu piso, a las personas que vienen como visitantes a tu empresa y preguntarle, ¿a ti qué te parecería una solución que haga esto? Si la persona que le escucha no le entiende, tienes que reformular. Si la persona a la que le dices tu idea no está dispuesta ni siquiera a darte un 10 céntimos por esa idea, tienes que reformular. Y tercero, si la persona a la que le enseñas tu POSIT no entiende muy bien qué es lo que quieres lograr a futuro, tienes que reformular. Entonces, una primera metodología que tal vez todos conocemos es Design Sprint. La segunda que usamos mucho en las startups es algo llamado Human Behavior Journey, que tiene la base en Human Centered Design. Es decir, tomamos formatos de motivadores y gatilladores para saber qué es lo que la gente quiere en el mundo real de mi solución para que la puedan usar compulsivamente, vamos a decirlo así. Pero ¿en qué se diferencia esto? Que lo que utilizamos como data es información que proviene del comportamiento humano, algo llamado data no estructurada. La data estructurada es todo aquello que tienes hoy en día en tus reportes. Cuando abres tu computadora y ves un reporte, eso es data estructurada. Cuando ves las analíticas de Google, esa es data estructurada. La data no estructurada tiene la característica de que nunca ha sido levantada antes. ¿Y por qué? Porque no ha habido mecanismos para eso. Por ejemplo, una persona que recibe 1000 soles de sueldo, ¿saben ustedes en qué lo gasta en los primeros 3 días de recibir el sueldo? La data estructurada te dice que gasta en restaurantes tanto, en ropa tanto. ¿Por qué? Porque ha rastreado su movimiento de tarjeta de crédito o de débito. Pero la data no estructurada te dice quién usa la ropa que compra con la tarjeta de crédito, cuánto tiempo la usa, en qué momentos la usa, en qué más pudo haber usado el dinero que gastó en la ropa. Esa información sensible hoy en día es manejado por ese Human Behavior Journey, que básicamente es un roadmap que trata de contar la historia de cómo una persona con tu posible solución va a ir resolviendo sus problemas, aunque sean problemas que no veías tú directamente.
Lo otro es una metodología llamada Crazy to the Problem, que es básicamente obsesionarte con el problema. Tienes un problema, te lo dijeron en tu área de innovación, o sabes que el cliente tiene el problema, o eres una startup y quieres resolver un problema que has leído o que mucha gente se queja de eso. Obsesionarse con el problema quiere decir que lo primero que tú recibes como información es un brief, no es la verdad. Se dice mucho en las startups que compiten en incubadores, en aceleradores, que cuando fueron seleccionados por las competencias o por los VCs, que son los inversionistas de capital, su problema no estaba ni siquiera aterrizado al 15%. Mira, ni siquiera aterrizado al 15%. Conforme avanzaron en los pilotos, fueron indagando y profundizando más en el problema. Entonces, tener una metodología que te permita profundizar el problema es una gran herramienta. Ahora, si se está preguntando, oye, pero ¿cómo haces tú para que esta metodología, Crazy to the Problem, se tangibilice? Se usan básicamente dos soportes. Uno es el boceto, dibujar, seas bueno o no. Y en este dibujar, conectar los, vamos a decir así, los elementos gráficos que describen el problema y ver cómo se conectan entre sí. Otro, que es menos usado, es el pitching, que es presentar tu idea tal y como vaya saliendo. Tienes a tu equipo, si no tienes a tu equipo tienes una cámara enfrente y durante 10 minutos hablas acerca de la idea, ¿no? Puede ser una verborrea, puede ser que siempre digas lo mismo, no es una clase oratoria, pero a medida de que las ideas van fluyendo y saliendo, tú te vas grabando, cuando vuelves a ver el video, extraes palabras claves. Crazy to the Problem es una metodología que se usa dentro de startups para extraer palabras claves del problema. Y luego viene Addicted to the Result, que es básicamente repite tu prototipo, extrae resultados cuantas veces puedas, itera, itera, itera. No importa si los resultados ya son óptimos, por ejemplo. Tenemos este caso de un código que resuelve la milla corta, que es la gente que quiere desde la puerta del edificio recibir su producto hasta la puerta del departamento con las medidas de seguridad o con todos los controles. Es la milla corta. Y luego tú te preguntas, ok, ya logré que 1 millón de usuarios en 6 meses, eso sería increíble, usen mi herramienta, usen mi plataforma. Estoy volando, alucino. Soy el genio, voy a salir ya en oferta pública. Esta metodología lo que hace es te aterriza y te dice, ok, ya ganaste 1 millón de usuarios, vamos por 2 millones, vamos por 3 millones, vamos por 4 millones, vamos por 100 millones. Pero a la vez que tú vas adquiriendo usuarios, vas mejorando no solamente las funciones, sino el propósito de la solución. Y es ahí donde nace la multiusabilidad. Lo genial con este tipo de metodologías es que tiene múltiples combinaciones. No es una metodología en la que tú tengas que seguir una secuencia que es de la que sufren muchas metodologías tradicionales, que tienes que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Esta metodología de cuadrados lo que te permite es, usas un cuadrante con otro cuadrante que está en diagonal o en el de arriba. Va a depender de la solución que estés armando. No hay un manual. Ciertamente hay un procedimiento dependiendo de qué tipo de problema estás resolviendo, pero es muy vivo, es un híbrido que te permite ir creciendo orgánicamente en el desarrollo de la solución. Entonces, es una metodología que ciertamente se usa mucho en Escandinavia, ahora se está usando mucho en Google también, como una extensión del Design Sprint. Les está permitiendo alterar el código que ya tienen o alterar el mercado al que llegan con mayor flexibilidad, y más ahora que la gente se está preocupando por otros factores a resolver. A la pregunta, ¿cómo desarrolla una startup una solución digital? ¿Cuál es ese roadmap que sigue una startup para desarrollar un producto? Este gráfico ha sido construido en base a feedbacks de los 15 incubadores aceleradores más importantes de startups en el mundo, incluido Y Combinator, incluido Hello Tomorrow, Web Summit y todos los que están en el mundo. Ellos 15 entregaron un feedback y de ese feedback se condensa este roadmap de cómo es que es una startup para llegar desde tengo una idea hacia estoy escalando con números sanos y posiblemente vaya a tener una inyección de capital. Lo primero, identificar el problema, obsesionarte con el problema, saber si el problema es real o si no es un problema creado en una burbuja. Hay que escapar un poco de eso. ¿Cómo sabes que el problema es real? Es muy simple. Todo el mundo se queja del problema. Todo el mundo piensa que ese problema es insoportable. Nadie puede con el dolor, como se dice, ¿no? Entonces tú tienes que aplicar un painkiller.
sabes que es el problema porque mucha gente replica que es un problema. Si solamente es un problema porque lo lees en el New York Times, no es un problema. Tiene que ser ciertamente mainstream o esto masivo. Lo segundo es, una startup tiene que buscar qué soluciones en el mundo ya lo están resolviendo de manera parcial, de manera total, no importa, pero ya está construyendo algo. Se hace por dos razones. Primero, porque si hay alguien que está resolviendo el problema, aunque sea 50%, es mejor hacer una alianza con esa startup que construir un código desde cero para competir con alguien que ya tiene un año en el mercado. Eso no tiene sentido. Entonces es mejor saber con quién hacer un team up, hacer una alianza para luego avanzar. Lo tercero es, a partir de ahí, forma un equipo. Tal vez es una de las cosas más complicadas para una startup, formar un equipo, ¿no? Porque cuando quieres formar un equipo, es complicado pitchear tu propósito y evangelizarlo y que la gente lo entienda. Casi nadie lo entiende, casi nadie cree en lo que tú crees. Entonces, lo que hace primero una startup es evangeliza en corto, o sea, a la gente que tiene más cerca, aquellas personas que más han quejado del problema y tienen las habilidades digitales, son los primeros a las que subes a bordo, y a partir de ahí construyes un modelo disruptivo primero y tecnológico después. Hay diferencia. No todos los modelos disruptivos son tecnológicos y viceversa. Tú puedes, por ejemplo, ser Tesla, y Tesla es disruptivo. Tesla quiere que cada movilización sea eléctrica. No tiene todavía un modelo de negocio porque no se puede sostener en el tiempo, pero en el mediano plazo debería de migrar hacia un modelo de ingresos. Luego, en el cuarto paso, una startup lo que hace es construir un modelo disruptivo de negocio. Ahí viene ya el aspecto de números, el aspecto de, ok, ¿cuánto le voy a cobrar a cada persona por lo que estoy haciendo? Y en el siguiente tienes que encontrar un product market fit, que es saber si tu solución que sale al mercado le interesa a alguien. Alguien está dispuesto a pagar por ella o alguien está dispuesto a usarla. Es tal vez una de las cosas más importantes que se tienen que hacer en una startup. Lo que les he hecho hasta ahora, a una startup le toma entre 3 a 4 meses, entre ir avanzando en el problema y todo lo demás. Pero todo se derrumba si tu acercamiento al mercado es el equivocado. Si tú piensas que tu mercado son las personas de 25 a 35 años que hacen tal cual cosa y resulta que no es ese mercado, puedes retroceder a cero o tal vez tengas que anular todo el startup. Eso te lleva hacia generar una atracción real de mercado que es básicamente logra de que un grupo de personas paguen por tu solución, aun cuando esté todavía en prototipo, de manera que puedas ir pagando las cuentas más simples y escalar. Tiene luego sus procesos, obviamente, tiene luego acciones intermedias, pero es un esquema que funciona y funciona bien. Ahora, el secreto, ¿no? Yo he participado en cerca de 15 competencias de startups a nivel global. He ganado varias de ellas. Y algo que he visto en los startuppers, algo que he visto incluso en las personas que desarrollan tecnología dentro de las empresas, es que hay una preocupación por dos aspectos. Uno es, ¿qué es lo que tengo que medir yo, como voy a utilizar el término por un momento, KPIs de esta solución para seguir avanzando? Y lo siguiente es, ¿cómo hago yo para sobrevivir sin necesidad de pedir un presupuesto, sin necesidad de pedirle plata a alguien? Lo primero se llama Unit Economics, que es, los Unit Economics son básicamente cuánto estoy invirtiendo yo por esta solución con respecto a cuánto me ingresa. Es básicamente la relación de ingresos y costos y el margen de utilidad. Ese es lo primero en que los startups se preocupan para lanzar una solución. A partir de ahí puedes complicar la historia con los KPIs, pero antes de tú tener KPIs tienes que tener esos Unit Economics, ¿no? Y luego el bootstrapping. El bootstrapping, que es un término un tanto desconocido, lo que pretende hacer es demostrar que con tu propio músculo, con tus propias ventas, puedes tú solventar los gastos más importantes de toda la operación. Eso es lo que hace básicamente el bootstrapping. Entonces, ahí quiero colocarles un ejemplo entre Unit Economics y cómo se conecta con el bootstrapping y por qué es tan importante, ¿no? Y ahí lo están viendo ya. Digamos que eres alguien que tiene la idea de construir un abrigo y lanzarlo al mercado como una prenda de vestir, ¿no? Y dices, ok, confeccionar este abrigo me cuesta a mí 50 soles, yo lo voy a vender en 70, voy a ganar 20 y llego a 100 clientes.
Este abrigo puede tener muchas funcionalidades. Puede ser que abrigue, que es lo primero, puede ser que sea resistente y que no necesite ser lavado. Hasta ahí tus unit economics son a qué precio lo estoy vendiendo y cuánto me cuesta producirlo y venderlo. Y cuánto es mi margen de utilidad y con ese margen cuántos clientes estoy yo adquiriendo. Cuando pasas al bootstrapping, la cosa cambia. Por eso que se dice que el bootstrapping es propietario de las startups, porque hay un factor X que es exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si este abrigo tiene un componente específico en la fibra que te permite detectar y eliminar el COVID-19, o sea que la misma fibra, la misma prenda, me estoy colocando en un caso hipotético, ¿no? Pero la misma prenda limpia, sanitiza y desinfecta todo a su alrededor, miren lo que les digo, a todo a su alrededor, quiere decir que esta prenda tiene un valor superior, que es de 270 soles, aun cuando mi costo es 50 soles porque es el mismo producto, la misma fibra que yo vine usando antes cuando estaba trabajando los Unit Economics. Solo que no lo sabía, no lo había descubierto, no había avanzado en las múltiples usabilidades de esta tecnología. Y ahí tú puedes llegar a 100.000 clientes o puedes llegar a muchas más. Esa es la diferencia principal entre los Unit Economics y el Bootstrapping. A la pregunta de cómo desarrollar dentro de una empresa una startup. O sea, cómo hacer esa amalgama perfecta entre que un corporativo albergue dentro de su operación una startup y le permita tener vida, le permita desarrollarse. Cómo construir esta startup dentro de la empresa. Hay un roadmap que se usa mucho en temas de corporate venture, que es básicamente esta dinámica en la cual la corporación abre las puertas a una startup para incubarlo y para hacer cosas. Y es una dinámica por la cual, ahorita va a aparecer en pantalla, uno tiene 12 semanas para demostrar dentro de la corporación que tu solución como startup funciona. Las primeras semanas uno se enfoca en que lo que le estás proponiendo al corporativo resuelva el problema. Y aquí sí hay un poco de procedimiento, ¿no? Las primeras semanas hasta la 4 o la 5, como ustedes van a poder ver en un momento, se basan en el diagnóstico del problema, la búsqueda de startups internacionales que puedan resolver el problema y también startups locales, y la búsqueda de mentores que pueden ser gente dentro de las empresas que puedan ir monitoreando la startup para saber si está yendo bien en la solución con respecto al problema. Cuando llega la semana 6, tú tienes que aplicar el mismo roadmap de formación de una startup, de la semana 7 a la semana 10, que es básicamente identificar el problema y llegar hacia la escalabilidad de la solución. Lo interesante ocurre a partir de la semana 11, porque en la semana 11 la corporación pasa a ser un VC y pasa a escuchar todos los prototipos que la startup ha desarrollado para resolver el mismo problema o varios problemas. Y es ahí donde se incrementa la usabilidad en la solución. Algo que es interesante es el acuerdo entre un corporativo o una empresa y una startup. O sea, ¿por qué se sientan ambos en la mesa a hablar de lo que tienen que hacer? Y básicamente es porque algo que el corporativo le ofrece a la startup es desarrollo de pilotos comerciales, alianzas para co-crear y también recursos. Pero algo que la startup le ofrece al corporativo es un pensamiento totalmente independiente con respecto a lo que puede resolver del problema. Es decir, es un laboratorio incansable de experimentación para nuevas ideas y para validación de nuevas soluciones, que es básicamente el concepto de lo que una startup es. En este roadmap también se siguen diferentes procesos en los cuales uno va aprendiendo en esta amalgama entre startup y corporativo qué es lo que espera cada uno de ellos. Siempre regreso yo al caso de Yape, ¿no? Yape, así como Plin, son startups que han empezado con esa base, que han empezado empoderando a los colaboradores, colocándoles esa mentalidad de tenemos que pensar de manera disruptiva para resolver problemas que tal vez desde dentro no los podemos ver. Y ahí viene la siguiente pregunta de ¿por qué cada colaborador podría, debería o sería recomendable que se convierta en una startup? Yo reconozco 5 factores. Lo primero es la adaptabilidad. Una startup se adapta a cualquier situación en cualquier momento, porque básicamente inicia con una mentalidad de cero recursos, así que tiene que ir generándose todo a medida que avanza. Luego es la improvisación, pero no la improvisación de hacer las cosas sin saber cómo, sino la improvisación de cambiar de camino
cuando sabes que esta solución no está funcionando. Imaginen ustedes que Yape hubiera lanzado esto al mercado y nadie hubiera usado los teléfonos celulares para transferir dinero. Imaginen que Yape, sabiendo eso, hubiera persistido en el error y no hubiera cambiado nada. Eso hubiera sido una falta de improvisación. Lo tercero es visión futurista. Algo que tiene la startup que aporta al corporativo y algo que hace que cada colaborador que se forma como startup pueda aportar al corporativo es mirar 6 meses, un año, 3 años hacia adelante y preparándose para todo lo que pueda salir bien o mal. Y esto se une con la mentalidad, ¿no? Hay una mentalidad de startup que se habla mucho de ella, pero es básicamente una mentalidad de trabajar siempre con hambre, ¿no? Trabajar siempre con ganas de querer probar, de querer hacer las cosas rápido, pero de querer hacerlas bien. Y eso también termina siendo un ingrediente de un corporativo cuando de innovación se habla. Y luego el propósito. Propósito va muy vinculado con la visión futurista. Hoy en día las startups que se lanzan no solo con un argumento social, sino con unas ganas de querer hacer algo más allá del problema, tienen mucha mayor vida útil. Es más, logran lanzarse a mercados con mayor eficiencia, ¿no? Algunos casos de startups corporativos, ¿no? Ya les hablé del caso de Yape, todos lo conocemos, ¿no? Yape nació en el BCP, es decir, fue fundada dentro de BCP a partir de colaboradores internos y se les dio el encargo de lograr que la transferencia de dineros entre usuarios del BCP sea rápida para evitar las colas, para evitar las demoras en los depósitos en ventanilla y lo demás. Plin nació como una respuesta a poder hacer envíos de dinero interbancarios, por eso que se unieron 3 bancos, Hyderabad, Scotiabank, y a partir de ahí disminuir el tiempo en el cual, si yo tengo una cuenta Interbank, pueda pasar a ti cuenta del BBVA o de Scotiabank el dinero en el menor tiempo posible, ¿no? Al instante. Pero también hay otros 2 casos de uso que son interesantes. Uno es Wabi, que seguro que han escuchado, que es de Coca-Cola. Wabi ya venía trabajando en esto hace un año un poco más. Y básicamente lo que quería hacer Wabi es digitalizar a las bodegas. Entonces, el formato de Wabi es muy simple. Es, si yo tengo la bodega de la esquina y no quiero ir a comprar a la bodega, yo uso Wabi para pedir cualquier producto de esa tienda y lo que hace Wabi es conecta una última milla para que el producto llegue a mí. Ese es el formato de Coca-Cola. Wabi, así como tiene el B2C, tiene el B2B, pero fue fundado dentro del grupo Coca-Cola en alianza con diferentes empresas en diferentes países. Ahorita está fundada en Argentina. Luego, Mi Mercado, que Mi Mercado es una startup que tiene recién 4 meses, fue fundada dentro de Ambev en Brasil para responder a la crisis sanitaria. Hace algo muy similar a lo que hace Wabi. Detectó que había un mercado, que se podía usar, que había un mercado que estaba creciendo, y lo que hace es, ha hecho un censo en una sola plataforma, ahorita está operando en México, pero ha hecho un censo de las bodegas que están en un cierto circuito, que pueden proveer rápidamente de productos a barrios que están cerca, o a personas en cualquier parte de esa localidad. Entonces, es la inmediatez para comprar abarrotes, para comprar en tienda, sin salir de tu casa. Y eso es lo que se está haciendo con cada una de esas 4, ¿no? Con Wabi, con Mercado, con Yapi, con Plin. Todas startups que han sido fundadas dentro de corporativos y que luego han visto la luz propia o han tenido ya camino propio a medida que han ido avanzando. En este punto estamos ya en las preguntas que tengan ustedes, ¿no? He tratado de comentarles diferentes metodologías, tips, consejos que se tienen dentro del día a día de los startups, cómo podríamos conectarlos con corporativos. Preguntas, las que tengan, ¿no? Si tienen alguna idea en mente, si tienen algo que quieran compartir. Es más, si tienen alguna idea y no saben bien cómo lanzarla, con qué tecnología, aquí la podemos desarrollar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para decirme la pregunta pueden escribir en el chat, ¿no? O sea, le escriben y yo rápidamente aquí lo leo y la voy respondiendo. ¿Ninguna pregunta? ¿O he sido yo? Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Saludos a Carlos Escobar. Hola, Carlos. Una pregunta, justo por lo que vi en la línea de tiempo, según, no me equivoco, pero si tengo una relación,
Decía que a partir del mes 11 es donde los VCs como que comienzan a verte, algo así. No, ¿Eso es en todos los casos o depende mucho de cómo maneje la startup, digamos, su base? no, la semana 11 viene a ser una suerte de demo day. Definitivamente, cuando tú tienes este formato de co-creación entre startups y corporativo, el monitoreo es semanal, ¿no? Se van dando suertes de milestones que tanto el corporativo como el startup lo van resolviendo juntos. Pero es en la semana 11 donde el corporativo está en toda la capacidad de decidir qué espera en el largo plazo de una startup. Por ejemplo, si espera simplemente una alianza comercial o si espera simplemente tener al startup con vida propia para que luego tenga una operación futura, como por ejemplo Yape, que me parece que en un año va a salir fuera del BCP para ser el futuro de la banca, también es una opción. Ujú. Entonces, eso es. A partir de ella se abre otro camino que es mucho más, vamos a decirlo, startup slash corporativo. Porque hasta la semana 11 ha sido básicamente todo el dominio de startup dentro de tu corporativo. Pero tiene que haber un punto en el cual ambos se conecten, ¿no? Ah, ya, ya, entiendo. Gracias. No, a ti, gracias por estar aquí. Hola, Hola Kate. Jorge, yo tenía una consulta, te la puse por el chat, pero mejor te Sí, la claro. comunico por acá. Quería saber un poco qué experiencia tienen ustedes trabajando ya con corporativos, o sea, en esto que comentas, Sí, y cómo se conectarían con ellos, ¿no? O sea, tienen una base de datos, ya son clientes de ustedes, o cómo han pensado trabajar esta conexión. sí. Ahí te comento dos cosas. La primera es, mi acercamiento a los corporativos se da hace 7 años, cuando yo tengo mi Deep Learning, porque yo tengo una startup en Dinamarca, que lo que hace es descifra el comportamiento humano usando inteligencia artificial. Entonces, cuando tuve la tecnología, le toqué la puerta a las empresas, a los corporativos. Primero a los retailers, después a las clínicas, a los hospitales. Entonces, ahí empecé a notar yo que el corporativo tiene un problema diferente al que tiene el mercado. Aunque pueda sonar un poco contradictorio, pero su problema es mucho más de base que el que tiene el mercado. Entonces, el primer acercamiento con los corporativos se dio a partir de ese momento. Cuando Unicornia se forma, empezamos nosotros a conectarnos con los ecosistemas de diferentes ciudades. Actualmente tenemos como ecosistemas a 14 ciudades en todo el mundo. Y sus ecosistemas tienen esa conexión con los corporativos que también son nuestros corporativos. Lo que nosotros tratamos de hacer es no repetir la misma historia de los programas de incubación y aceleración de startups, que es que trabajan para 3 o 4 corporativos nada más y no ven el resto. Es decir, la competencia de Coca-Cola no podría estar en un corporativo que tiene una alianza con Coca-Cola. Lo que hemos hecho nosotros es, hemos abierto la puerta a cualquier corporativo. Cada vez que se inicia un company builder, los corporativos son llamados, son invitados de diferentes sectores a participar de manera abierta. Entonces, si por ejemplo aquí tienes a Unicom que tiene un problema con el cemento, se suma a la co-creación, suelta su problema, es decir, formula el problema que tiene y los emprendedores tecnológicos o los startups en la red de Unicornia, que son cerca de 120.000, postulan a resolver ese problema. Pero no postulan con yo creo que se puede hacer así, sino con la solución digital. Y en la red de corporativos, ahorita en Unicornia ya tenemos 1150, 1152 creo que está ahorita. Corporativos en todo el mundo, ¿no? Okay. Y una consulta, que sería como la segunda parte, ¿no? Si tu solución o la idea que puede tener uno tiene también parte de relación con el sector público, ¿conectan también con ellos? Porque de hecho hoy en día hay un tema muy de migrar a digital, ¿no? A la Sí. transformación digital a el sector público, pero apoyados también del sector privado, ¿no? Porque hay data que se comparte, porque hay información que es necesaria para ambos. Entonces, pueden también o están considerando también sumar al sector público. De hecho, los tenemos a bordo, o sea, son parte de la comunidad a la que nosotros acudimos para que hagan la co-creación. Decimos corporativo como un término general, porque ellos serían instituciones. Pero ahí creo que tengo que hacer dos comentarios, ¿no? Por experiencia, los gobiernos tienden a tener un roadmap o una línea del tiempo de desarrollo diferente a la que tiene un corporativo o un formato comercial. Los problemas que ellos quieren resolver son problemas más coyunturales. O sea, todo gobierno
ya sea el de Perú, el de Argentina o el de Francia, como gobierno, en transformación digital, quieren resolver problemas de coyuntura. ¿Qué quiere decir? Aquellos problemas que el ciudadano siente como de mayor preocupación. Eso puede generar una traba en el proceso de innovación, porque tendrías que esperar hasta que el problema que ellos entienden que es un problema salga a flote para resolverlo, pero igual son convocados. Y el segundo comentario es la capacidad de integración. Una empresa podría rápidamente contratar una nube de Amazon y en esa nube empezar a entrenar un deep learning para la solución de la data. Un gobierno casi siempre tiene estos contratos de 10, 20 años con grandes marcas tecnológicas que no resuelven todos los problemas de código de configuración. Entonces es ahí donde un poco se traba. Pero claro, están mapeados igual, ¿no? Son parte de esta base de datos. Ahora, para serte sincero, tenemos mucho mejor relación a nivel gobierno con... Aquí en Latinoamérica, con México, Argentina, Colombia y Chile. Con Perú también, ¿cierto? Pero Perú, digamos, está en etapas mucho más previas de la transformación digital. Con quien sí, la plataforma es casi directa, es con los gobiernos de Francia, de Holanda, los escandinavos y los bálticos, que cada vez que escuchan que hay una startup, lo incuban y rápidamente le dan un financiamiento. Ok, mira, gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco mucho esto. Este es un primer webinar de un hábito sano que quiero generar en Unicornia de una vez por semana cada jueves, ir soltando diferentes ideas. Unicornia hace poco lanzó su School of Startups, que es básicamente un programa dictado por fundadores de startups, ¿no? Es un programa en el cual cada fundador de startup reconocido de Latinoamérica le enseña a potenciales fundadores de qué va la cosa, cómo formarse como startups, qué hacer y qué no hacer en 9 semanas, 2 sesiones por semana. Si quieren hacer una sesión gratuita, tienen ahí el link, son totalmente bienvenidos y podemos hacer una sesión gratis en el tema de Product Market Fit, me parece que es. Que estén muy bien, que pasen una gran noche y bueno, todo esto va a estar compartido en las redes